Bienvenido a una nueva sección de nuestro taller de sesgos cognitivos en pruebas de software. En esta oportunidad vamos a revisar el caso de prueba sesgado. Vamos a ver cómo los sesgos cognitivos que tenemos todos afectan en la creación de casos de prueba. Así que vamos allá. Primero, tal cual lo hicimos en el caso del plan de pruebas, vamos a tener una definición genérica para nuestro curso de qué entendemos por caso de prueba. Un caso de prueba es un conjunto de condiciones variables bajo las cuales un tester determina si una aplicación o sistema está funcionando correctamente. Este conjunto de variables incluye una serie de pasos específicos que deben seguirse para validar una funcionalidad o requisito. Es decir, es un paso a paso que sigue ciertas especificaciones, condiciones, variables, etc. La escritura de casos de prueba requiere una planificación meticulosa para garantizar todas las condiciones y escenarios relevantes, que todas las condiciones y escenarios relevantes sean cubiertos, o eso se esperaría, ¿cierto? No siempre es posible por temas de tiempo, de repente capacidad, conocimiento de la aplicación, etcétera, pero eso es lo que se espera. La estructura clara y detallada de un caso de prueba facilita la validación y verificación de la funcionalidad del software. Planificación de un caso de prueba. ¿Cómo lo planificamos? Básicamente acá vamos a dar tres hitos dentro de esta planificación, ¿cierto? La identificación de requisitos, que es la parte inicial. Identificar y entender los requisitos del sistema es el primer paso. Esto incluye tanto requisitos funcionales como no funcionales. Pueden ser requisitos de plataforma, requisitos de infraestructura, requisitos de software, requisitos incluso económicos. Todo lo que es requisito para que esta funcionalidad opere normalmente lo vamos a identificar al inicio, entre comillas. Definición de objetivos de la prueba. Establecer qué se espera lograr de cada caso de prueba, alineándonos con los objetivos de calidad y requisitos del proyecto. Es decir, vamos a hacer pruebas, pero ¿cuál es el objetivo de este plan de pruebas o de estos casos de prueba? Mi caso de prueba pretende establecer que cierta funcionalidad opera de forma correcta, ¿cierto? También podemos hacer casos de prueba para validar que ciertas condiciones no se cumplan. Por ejemplo, si tengo un formulario que solicita todos los campos, voy a hacer un caso de prueba para validar qué ocurre si no completo todos los campos. Esa es una afirmación negativa, por decirlo de alguna forma, pero estoy validando que las validaciones, valga la redundancia, funcionen correctamente. Es decir, un caso de prueba en el fondo va a validar ciertos objetivos sobre lo que se espera y lo que no se espera del software. Y finalmente, la creación de escenarios de prueba basados en los requisitos. Esperan que definamos los casos de prueba que cubren las funcionalidades principales, casos de borde y posibles fallos. Esto es obvio, tiene directa relación con los objetivos. Nuestros casos de prueba buscarán cubrir las funcionalidades principales, por ejemplo los happy path, los criterios de aceptación, ¿cierto? Los casos borde, todas aquellas cosas que han escapado de la definición de una historia de usuario, por ejemplo, o de lo que va un poquito más allá de lo que describe, de lo que compone la descripción original del aplicativo. Me refiero a esto. Si en la historia de usuario dice necesito un formulario para enviar un mail en mi home, ya esa es una descripción súper vaga, lo sé, pero de esa descripción surgen muchas otras variables adicionales a mandar el mail. Yo obviamente voy a hacer pruebas en el que valide el envío del mail y la recepción del mismo, ¿cierto? Pero también tengo que hacer pruebas de integración con la página donde esté ese formulario. Tengo que hacer pruebas de cuál es, por ejemplo, la cantidad máxima de mails que se pueden enviar por el sistema, que eso es una dependencia del formulario. Tengo que hacer pruebas sobre la validación de campos. Tengo que hacer pruebas de qué ocurre si el mail que envía los mails, por ejemplo, está bloqueado. Qué pasa si ese mail o ese formulario se disponibiliza en internet y se ocupa para phishing. Un montón de cosas. Así que todo eso va a ir en la creación de escenarios de prueba. Planificación de un caso de prueba. Bien, acá entramos un poquito más en el detalle de la planificación en sí. Vamos a comenzar con la redacción de los pasos de prueba. Vamos a escribir los pasos específicos que se seguirán para cada escenario, asegurándose de incluir detalles suficientes
para la reproducción de la prueba de manera consistente. Esto sobre todo en la escritura de casos que se van a realizar de forma manual. Debemos ser lo suficientemente detallados, esperamos, por ejemplo, en un reporte de prueba manual, detallados en la información que vamos a entregar para que ese caso se pueda reproducir por un tester, por un PO, por un UX, etcétera, de forma fácil y consistente, ¿vale? No podemos escribir casos que vamos a entender solo nosotros. Eso estamos cayendo en un sesgo también. Selección de datos de prueba. Elegir o generar datos de entrada que sean representativos y permitir evaluar adecuadamente el comportamiento del sistema. ¿A qué se refiere con esto? Supongamos que estamos haciendo un formulario para solicitar una tarjeta de crédito. Bien, no me sirve o no es representativo si yo utilizo un nombre, por ejemplo, que se llame Paz, Luz, y que el número de teléfono sean solo 9 y que el DNI sean solo unos y que el mail sea hola@hola.cl, por ejemplo. Ese es un dato de una persona, ¿cierto? Entre comillas, ficticia, con el que yo voy a probar y va todo bien. Pero ¿qué ocurre con un caso o con un dato de un usuario que tiene un teléfono, no disculpen, que tiene un nombre muy largo, por ejemplo, o un nombre compuesto, con un guión en medio? Hay nombres que van compuestos, ¿cierto? Estos, no sé, María, de repente José, o Paz, Núñez, o no sé, cualquier otro, o un apellido con ñ. ¿O qué ocurre si en el DNI, en el caso chileno, tiene una letra K al final? Los DNI o RUT chilenos, hay algunos que tienen una letra K. ¿Qué ocurre en ese caso? El RUT se estaba guardando en la base de datos en un campo numérico, pero ¿qué ocurre si tiene una K? Se va a caer, ¿cierto? Entonces, por eso a esto apunta la selección de datos de prueba. Necesitamos generar datos representativos y eso lo vamos a saber conociendo los tipos de clientes que van a utilizar el software, ¿vale? Entonces no tenemos que buscar datos que sean fáciles de validar o que nos ayuden a probar más fácilmente. Lo que debiésemos buscar siempre son datos que nos ayuden a probar efectivamente un software. Una planificación detallada asegura que todos los aspectos críticos del sistema sean evaluados y que los casos de prueba cubran tanto escenarios esperados como los imprevistos, proporcionando una evaluación integral de la calidad del software. Sesgos comunes al crear casos de prueba. Acá nuevamente nuestro gran amigo, ¿cierto? El de confirmación. Tendencia al crear casos de prueba que validen las expectativas o suposiciones iniciales, omitiendo escenarios que podrían contradecir estas suposiciones. A nadie le gusta que lo contradigan, ¿ok? A nadie le gusta que lo contradigan, pero hay que tener mente crítica. Cuando nosotros vamos a plantear un caso de pruebas, pensemos en por qué lo estamos planteando o cuál es su contraparte del caso de prueba. El mismo ejemplo que les daba recién. Tenía un caso de prueba con datos súper simples. Voy a hacer uno, lo pienso, digo, oh, me salió en verde, genial, todos están felices porque la solicitud de tarjeta funciona, pero funciona con unas condiciones particulares. ¿Qué ocurre ahora? Voy a hacer otro escenario de prueba, que va a ser el mismo escenario, pero voy a cambiar los datos, pero podría plantearlo como otro escenario, en el que los datos son todos muy largos. Por ejemplo, el mail es, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, @ mi web favorita en latinoamérica.cl. ¿Va a funcionar? ¿Debiese funcionar? Eso es contradecir mi suposición inicial o contradecir mi propio caso de pruebas buscando una posible falencia del sistema, ¿vale? Sesgo de anclaje, focalizarse demasiado en la primera información o en los primeros requisitos identificados, lo que puede llevar a la subestimación de otros aspectos igualmente importantes, ¿vale? Hablamos en una clase anterior sobre el sesgo de anclaje. Sesgo de disponibilidad, crear casos de prueba basados en experiencias recientes, unos ejemplos memorables, en lugar de una evaluación exhaustiva de todos los posibles escenarios y condiciones. Supongamos que estamos validando una API. Hemos validado ya, el equipo está creando un conjunto de 10 APIs. Y llevamos 5 APIs certificadas. Todavía no están en producción. Están ahí, se probaron, pasaron por 4, todas las pruebas ok. Pero le dimos mucha importancia en estas pruebas a la validación de los datos de entrada de los métodos POST, por ejemplo. Se mandaba un root, un DNI, una dirección por la API, un teléfono, etc. Y tenemos nuestro set de pruebas ya creadas para ese conjunto API, porque todas las APIs, todos estos servicios se van a aparecer entre ellos. Hacer un par de ajustes, pero todo pasa bien. Eso es una información disponible que yo ya tenía anteriormente, ¿cierto? Yo sé que las APIs más o menos funcionan todas iguales.
hay que probar alguna que otra cosa, uno que otro campo diferente, ¿cierto? Pero generalmente funcionan bien. Lo pasamos a producción y, uy, errores. Nadie probó no sé, qué ocurría con los casos 400, qué ocurría con los mensajes de respuesta 502, qué ocurría con los 520, qué ocurría con los 201, qué ocurría con los timeout, cuánto era el timeout del servicio. Por ejemplo, el servicio tenía un timeout de 10 segundos y el front tiene un timeout de 30 segundos para el mismo servicio. Nadie lo probó, pucha, se nos pasó. ¿Por qué? Porque teníamos un seco de disponibilidad enfocándonos en la información preliminar para crear nuestros escenarios. Por ejemplo, un equipo está desarrollando casos de prueba para una nueva funcionalidad que permite a los usuarios registrarse con su nombre, apellido, email en un portal de compras. Este es un pequeño ejemplo de un paso a paso, ¿cierto? Ingresamos en la web, presionamos registrar, ingresamos el nombre, apellido, mail y presionamos guardar. Ese sería como el happy path, ¿cierto? El caminito feliz que esperamos que todos los clientes sigan. Lamentablemente eso no pasa. Un ejemplo. Nosotros hicimos nuestra prueba con unos datos fijos, ¿cierto? Todo bien. Pero en este segundo ejemplo ingresamos a la web, presionamos registrar, ingresamos el nombre. El largo es suficiente. Probamos un nombre muy corto, porque hay personas que tienen nombres de 2, no sé, Lu. estoy inventando, pero o personas que tienen nombres muy largos. ¿Tiene espacios en blanco el nombre? ¿Cuántos espacios tiene que tener máximo? ¿Cuál es el largo máximo permitido por el servicio que va a enviar ese nombre? Porque estamos viendo formulario, ¿cierto? ¿Cuál es el campo máximo o el largo máximo que soporta la base de datos? Son muchas interrogantes que en un inicio, ¿cierto? Si yo les digo, mira, tenemos que hacer casos de prueba para validar un formulario, no surgen inicialmente porque estamos pensando en la información preliminar. Estamos con un sesgo de disponibilidad. Estamos pensando en el formulario. Nos imaginamos este formulario. Pero resulta que tras el formulario hay un backend completo, ¿cierto? En el que el nombre podría tener un largo de 10 caracteres o de 20, por ejemplo, y la base de datos solo soporta 15. O podría tener un largo de 3 letras, de 3 caracteres, y el servicio pide mínimo 5. O la base de datos no soporta tantos caracteres o tan pocos, o no. Pueden darse 1000 casos. A eso es lo que va esto. Otro ejemplo. Yo me imaginé un happy path, ¿cierto? Yo lo creé y lo di. La prueba pasó, todo bien. Que era ingresar a la web, registrarse, mail, apellido, nombre, guardar, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre si alguien ingresa a la web, presiona en registrarse, no llenó ningún dato? Después ingresa el mail, después ingresa el nombre, después presiona guardar, no llenó el apellido. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Vale? Son otras casuísticas, son solamente por nombrar, ¿cierto? Estos son ejemplos rápidos, pero son otras casuísticas de comportamientos cerrados que sí ocurren en la vida real. Porque una persona puede abrir un formulario en la vida real y ponerse a ver video en TikTok, por ejemplo, después ingresar el mail, volver al formulario 10 minutos después, ingresar el nombre, darle guardar, se le olvidó completar el apellido, deben salir los mensajes de error, el formulario se debiese resetear cada tantos minutos. ¿Qué ocurre en esos casos en el que la aplicación está en stand-by, por ejemplo? Entonces, ¿cuál es el impacto en la calidad del software de todos estos sesgos y la forma en la que construimos nuestros casos de prueba? Primero, la cobertura de pruebas es insuficiente, ¿cierto? Los sesgos pueden llevar a la omisión de escenarios críticos, lo que resulta en una cobertura de pruebas incompleta y la no detección de fallos importantes. Evaluación subjetiva. La influencia de los sesgos puede hacer que la evaluación de los resultados de las pruebas sea subjetiva, lo que puede llevar a la aceptación de funcionalidades defectuosas. Con esto se refiere a que yo puedo dar una pieza de software o un feature por certificado cuando realmente no se ha validado por completo, ¿ok? No es necesario, y con esto quiero ser enfático, no es necesario, y cuando hablamos de pruebas efectivas no nos referimos a pruebas exhaustivas. Generalmente nadie, o aplaudo, le prendo una vela al QA o al tester que tiene tiempo para hacer pruebas exhaustivas, porque generalmente el negocio funciona de otra forma, ¿cierto? Funciona con muchas cosas que probar al mismo tiempo, hay muchas cosas que hacer, correos que mandar, cosas que documentar, y las pruebas exhaustivas requieren mucho tiempo y generalmente no se tiene. Entonces lo importante es saber qué vamos a probar efectivamente.
para que nuestro OK, nuestro visto bueno como tester realmente refleje la funcionalidad tal cual está en su estado, ¿verdad? En su estado actual, ¿ok? Si yo probé un Happy Path y el Happy Path es correcto, pero atrás todos los otros casos de prueba fallan, o todas las condiciones que yo dejé de probar están en una incógnita, esa condición debiese darse por fallida a menos que yo la pueda probar, ¿vale? Siempre hay un porcentaje de riesgo. Si a mí me dan una semana o me dan 2 días, por ejemplo, para probar una funcionalidad muy compleja, es un riesgo que nosotros como tester, como QAs, debemos levantar, ¿vale? Porque si no lo levantamos, estamos en un sesgo de confirmación, en un sesgo de aceptación. Estamos aceptando que lo que estamos probando en un tiempo súper reducido es correcto. Y probablemente no es correcto, porque como les comentaba, no tuvimos todo el tiempo para probar todas las casuísticas. No pudimos hacer un caso de prueba o un plan de prueba robusto. Y eso es algo que debemos evaluar y debemos cuantificar. Mira, nosotros estamos certificando esta historia, pero esta historia hay un riesgo de un 10% de cosas que no se pueden probar. Y probablemente otras áreas de negocio deban aceptar y decir, sí, vamos con este riesgo de producción. Y si queda un error en producción, es un riesgo que todos sabían. Pero si tú no lo informas, es un riesgo que se van a dar vuelta todos a mirarte a ti y decir, oye, ¿por qué no se probó esto? Y si tú dices, es que es tiempo, pero es que tienes que avisar. Eso suele pasar. Suele pasar. Probablemente si me estás viendo personas que ya tienen años en el rubro, van a saber que sí pasa así. Entonces es importante generar esta confianza para que esta evaluación subjetiva pueda ser realmente cuantificada. Cuando hablamos de evaluación subjetiva me refiero a pasar a producción cosas que no necesariamente, o por un tema de contrato, de muchas variables que pueden pasar, que no pudimos certificar completamente. Si eso escapa de tus posibilidades, es decir, escapa de la posibilidad, me refiero a que tú puedas decir, no, esto no pasa a producción, sino que lo pasan igual, por una orden de gerencia, etcétera, tú tienes que levantar obviamente los riesgos, porque siempre van a haber riesgos ahí. Pérdida de confianza en el usuario. Los defectos no detectados pueden disminuir la confiabilidad del producto y la confianza del usuario en la calidad del software, lo que puede afectar negativamente la satisfacción del cliente y la reputación de la empresa. Esto se alinea completamente con lo que ya comentamos. Y eso es todo por ahora. Como pueden ver, es un tema complejo, da para muchos cafés esto, así que vamos a continuar en la siguiente clase. Ya nos quedan poquitas, pero ya vamos adquiriendo el conocimiento, ¿cierto?, que los sesgos cognitivos nos afectan en el amplio espectro de la creación de un plan de prueba, la creación de un caso de prueba, incluso el trabajo con nuestros equipos de desarrollo o los equipos en general, ¿vale? Nos vemos en la siguiente clase.